Saludos mis queridos hermanos, ¿cómo están todos? Dios les bendiga. Tengo la oportunidad de compartir con ustedes a través de este medio la predicación de la palabra de Dios. Es un gozo poder compartirlo por medio de este mensaje para ustedes. Y la predicación desde el púlpito obviamente no es posible en este tiempo por razones obvias y por lo tanto no podemos tener comunión los unos con los otros. Pero tenemos muchos mandatos en el Nuevo Testamento los unos por los otros que no podemos cumplir en esta oportunidad, pero eso debe hacernos considerar y meditar, y no obstante tenemos que tener tiempo para estar meditando y tomando de la palabra de Dios el alimento que necesitamos. Y bueno, nunca lo he hecho de esta forma, pero es una buena oportunidad para probar y aprender y compartir con ustedes. Este no es un culto, obviamente, simplemente es alimento impartido desde mi corazón para ustedes durante esta pandemia que el mundo entero está viviendo en la providencia de Dios. Y por supuesto existe una sola cosa que no puede permanecer aislada durante este tiempo ni está limitada completamente y es la palabra de Dios. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2:9 que la palabra de Dios no está presa. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo esto en el contexto del encarcelamiento final. Ya él no volvería a salir, su vida partiría a la eternidad. Como sabemos, la historia lo enseña. Ya definitivamente no podría predicar cara a cara, no podría visitar a los hermanos, pero nosotros no estamos encarcelados. Nosotros no estamos de la misma forma presos que el apóstol Pablo. Y sin embargo, no se nos permite reunirnos libremente para adorar a Dios juntos y escuchar la palabra de Dios juntos. Nosotros no podemos decir con el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, como está en el Salmo 133. Bueno, mucho se ha dicho, se dice y se dirá de este tiempo y las razones por las que Dios ha permitido que esto ocurra, pero buscar una respuesta definitiva quizá no sea posible ni sabio. Y sin embargo, sí podemos encontrar respuestas en la manera en que esto descubre áreas de nuestra vida que no fueron tratadas debidamente, cosas escondidas, cosas que no sabíamos, que estaban en nuestro corazón. Es una buena oportunidad para aprender sobre esto. Y en este sentido, yo veo la mano de Dios, como dice Job capítulo 33, versículos 16 y 17. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Dios, sin duda, nos pone aparte para que aprendamos y si no aprovechamos la escuela en la que Él nos ha colocado, volveremos a nuestras iglesias quizá con menos sensibilidad de lo que teníamos antes de llegar. Así que por eso me ha movido a compartir con ustedes algunos pensamientos hoy del Salmo 85 y de otras porciones de la palabra de Dios que he estado meditando. Y yo confío que van a ser de provecho para cada uno de ustedes y que Dios hará que su palabra no vuelva vacía. Por supuesto tenemos ganas de estar juntos, por supuesto tenemos ganas de estrecharnos la mano, de abrazarnos, de darnos un beso santo, como dice la Escritura, pero no es posible en este tiempo y sin embargo tenemos que continuar y aprender de su palabra. Hay por lo menos 3 secciones en este salmo que nosotros vamos a leer ahora y que nos ayudan a comprender el desarrollo completo. Pueden servirnos para recordarlo mejor. Así que les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 85 para poder leer lo que este precioso salmo nos enseña. Así dice la palabra de Dios. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente, cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Tengamos una palabra de oración. Padre, te damos gracias por tu palabra y la oportunidad que nos das de considerarla en este momento tan importante en que la Iglesia está viviendo. Rogamos, Señor, que sea de provecho a nuestros corazones. Pedimos que la exposición de tu palabra que alumbra nos haga entender, nos haga ver y podamos descubrir cosas en nuestra vida que puedan ser quitadas y otras añadidas para poder andar a la luz de tu rostro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera compartirles un poco el contexto de este salmo. ¿Qué es lo que hace que este salmo sea algo que se aplique a nuestras vidas? ¿Cómo se aplica a nuestro contexto este salmo? Bueno, como varios salmos, el Salmo 85 de alguna manera parece ser del período de retorno de Israel del exilio. Pero en otras maneras no parece que habla de eso. Un autor llamado Maclaren nota, el libro de Nehemías provee precisamente tal trasfondo a este salmo. En verdad que una parte de la nación ha regresado, pero llegan a una ciudad arruinada, un templo caído y una tierra de lamento donde estaban rodeados por enemigos celosos y poderosos. Ustedes se acordarán, el contexto del libro de Nehemías, por ejemplo, son libros de la restauración, cuando el pueblo vuelve de la cautividad. El capítulo 1, por ejemplo, del libro de Nehemías es el que nos permite valorar y también comprender la actitud que tuvo Nehemías durante todo el libro. Él sin duda fue un líder espiritual, pero la razón de su liderazgo en verdad no tenía tanto que ver con sus capacidades de personalidad, sino con lo que había en su corazón. ¿Cuál era el corazón de Nehemías? Que era un corazón tierno para el Señor. Un breve repaso de su oración en capítulo 1 nos va a ayudar a entender mejor. Si ustedes me acompañan al libro de Nehemías, rápidamente nosotros vamos a encontrar algunos de estos principios importantes en el capítulo 1 del libro de Nehemías. Y por ejemplo, en versículos 1 al 3, Nehemías se entera de la condición de Jerusalén, viene su hermano Hanani, le cuenta cómo están las personas en Jerusalén, les dice, me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esta fue la información que escuchó Nehemías de su hermano Hanani en versículos 1 al 3. Luego en versículo 4, lo que hace Nehemías es tomar tiempo para pensar. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías escucha y ahora Nehemías toma tiempo para pensar. Y luego, sí, a partir del versículo 5 hasta el versículo 11, o sea, hasta el final del capítulo 1, Nehemías ora. La oración de Nehemías es muy interesante y es una oración ejemplar, pero lo que llama la atención es que Nehemías se incluye entre los que son responsables del pecado a partir del versículo 6. Él dice así, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Entonces la oración de Nehemías es ejemplar, pero lo que llama la atención es este versículo 6, donde Nehemías realmente está confesando el pecado de la nación como su propio pecado. Entonces, hace tres cosas Nehemías en su oración. A partir del versículo 8, él pide a Dios que Dios se acuerde de su palabra. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Luego Nehemías entiende la importancia de volverse a Dios. Que dice, si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías entiende que Dios se acuerda de su palabra, él recuerda su palabra, y Nehemías tiene que volver como el pueblo tiene que volver. Y finalmente Nehemías obviamente ruega una respuesta sobre la base de querer reverenciar el nombre de Dios. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo, dice el versículo 11 de capítulo 1, quienes desean reverenciar tu nombre,
concede ahora buen éxito a tu siervo. Ese era el propósito de Nehemías, querer reverenciar su nombre. Existe un patrón en la oración de Nehemías que por supuesto nos ayuda a entender un poco la temática del Salmo 85 que quiero compartir ahora con ustedes. Es bueno porque entendemos un poco el contexto, si se entiende que realmente esta fue la situación en que el Salmo fue escrito. Pero creo también y especialmente que nos permite como una huella bíblica, el Salmo 85, una huella bíblica, una guía, un sendero para evaluarnos en tiempos donde no podemos más que estar en nuestros hogares y nutrirnos con la lectura de la Biblia, la oración, los recursos virtuales. Así que yo quiero compartir 3 cosas de este Salmo. Si están tomando nota o si quieren tomar nota, voy a indicarles las 3 cosas y luego las vamos a desarrollar. Hay en este Salmo 3 cosas. Hay un recuerdo imborrable en versículos 1 al 3. En segundo lugar, hay un ruego imprescindible en versículos 4 al 7. Y en tercer lugar, hay una revelación inigualable en versículos 8 al 13. Así que vamos a mirar entonces, en primer lugar, un recuerdo imborrable en versículos 1 al 3 del Salmo 85, si ustedes tienen abiertas sus Biblias allí. Un recuerdo imborrable en Salmo 85, versículos 1 al 3. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Un recuerdo imborrable. Bueno, todos sabemos que los recuerdos son imborrables. Hacer memoria es bueno para el individuo y es bueno también para una nación. Aquí en Argentina, por ejemplo, el 24 de marzo recordamos el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que es el día en el que se conmemora en Argentina las muertes de civiles producidas por la última dictadura militar que gobernó el país. Y sin hablar de este tema, solamente queremos decir que un país tiene el propósito de tener memoria y un individuo tiene que tener memoria también. La historia de Israel nos recuerda, nos muestra que el pueblo tenía memoria constantemente de los hechos del pasado. Así que tenemos recuerdos buenos y tenemos recuerdos malos. Algunos tratamos de olvidarlos, pero otros son recuerdos buenos y son recuerdos necesarios. Y en este salmo, que es una súplica, son los hijos de Coré que están redactando este salmo, son inspirados por el Espíritu Santo para este salmo. Hay algo interesante y un detalle con los hijos de Coré. La historia de los hijos de Coré, los antecesores de Coré, es tremenda. Nosotros lo podemos ver en el libro de Números, cuando hay una rebelión de Coré en Números capítulo 16. Dice la Escritura que todos fueron tragados por la tierra en la rebelión que ellos tuvieron, pero más adelante nos dice que sus hijos no murieron. ¿Cómo habrán reaccionado los hijos de estos hombres? Bueno, siguieron en el ministerio de los levitas, en el ministerio sacerdotal, y al pasar las generaciones encontramos a estos hombres como adoradores, como escritores, como compositores de salmos de adoración a Dios, y eso es sumamente importante. Son los hijos de Coré los que componen el Salmo 85. No es cualquier súplica en este salmo, sino que es una súplica por restauración, una súplica por ver la mano de Dios restaurándolos en un tiempo donde aparentemente el pueblo ha vuelto a caer en las mismas condiciones que otras veces en el pasado. Ahora, ¿cuál puede ser el recuerdo? ¿Cuál puede ser el recuerdo imborrable? ¿Cuál puede ser el recuerdo más importante que nos permite acercarnos a Dios, obviamente, con el fin de hallar misericordia? Bueno, creo que el recuerdo más importante siempre es la bondad pasada de Dios. Y en este salmo el autor presenta 2 recuerdos en los versículos que acabamos de leer. Un recuerdo material, en primer lugar, y un recuerdo espiritual, de los cuales, obviamente, el segundo es el que tiene mayor peso. Un recuerdo sobre la tierra que Dios bendijo, en versículo 1, un recuerdo sobre la tierra que Dios bendijo y donde Dios regresó a su pueblo de la cautividad. Y en segundo lugar, un recuerdo del perdón de pecados. Y este es uno de mayor importancia. Fíjense que esto se manifestó en 2 maneras. Dice el versículo 2, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Y en segundo lugar, dice, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira, cubriendo los pecados y apartándose del ardor de su ira. Ambas cosas conforman la esencia de nuestra relación con Dios y que son el corazón del Evangelio, como lo enseña Romanos capítulo 3.
sacrificio y propiciación. Como lo expresaban los dos machos cabríos el día de la expiación en Levítico 16. Un macho cabrío, el cual era degollado, y la sangre era puesta o entrada en el altar, en el lugar santísimo, y el otro macho cabrío, que era llevado lejos, significando que Dios se apartaba su ira, que el pecado era olvidado, y eso tiene que ver con la propiciación. Y como sabemos, Levítico 16 es un día para recordar siempre. Nosotros los cristianos podemos recordar siempre el perdón de nuestros pecados y el hecho de que la ira de Dios se ha apartado de nosotros. Como ven, es un patrón muy similar al que presenta Nehemías en su oración y que ya hemos considerado. Un Dios misericordioso, que es un Dios al cual nos acercamos con confianza, sin duda, avergonzados de nuestros pecados, pero con la confianza de que Dios es un Dios perdonador. Siempre tenemos que mantener este recuerdo imborrable de que Dios es un Dios perdonador, que nosotros nos acercamos como sus hijos y no como extranjeros y advenedizos. Hay una gran gratitud en saber, dice un autor, que la ira de Dios ha pasado. Pero esto es especialmente verdad al considerar el ardor de su ira que ha pasado. Así que no deberíamos nunca olvidar sus beneficios, como dice el Salmo 103, especialmente porque Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. No olvides ninguno de sus beneficios, dice el salmista en el Salmo 103. El perdón de pecados, sabemos, es la base sobre la que podemos nosotros acercarnos con confianza ante su presencia, no sobre la base de nuestra justicia, sino sobre la base de la justicia del Señor Jesucristo. Aún en tiempos de examen personal, nosotros podemos y debemos valorar esta confianza porque no tenemos otro lugar a donde recurrir. Cuando David, por ejemplo, recuerdan la historia, en la historia de David en el segundo libro de Samuel, él estaba viendo que él debía elegir entre 3 castigos que Dios iba a infligir a su pueblo por causa del censo que él mismo, David, había realizado. Y cuando David escogió caer en manos de Dios porque sus misericordias son muchas. No hay otro recurso mejor para nosotros que caer en las manos de Dios, porque Dios es un Dios misericordioso y un Dios perdonador. Y como estamos en un periodo de limitación, no podemos evitar pensar que nosotros, queridos hermanos, debemos examinarlos, pero al hacerlo debemos considerar que nos examinamos no ante un Dios airado por nuestros pecados o porque seamos pecadores no perdonados, sino ante un Dios misericordioso, nuestro Padre, un Dios justo, pero misericordioso, ante quien no debemos temer acercarnos. La Biblia dice que debemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, aun cuando hemos fallado una y otra vez. Nuestros pecados han sido perdonados y su ira se ha apartado de nosotros. Cristo es quien hizo esto posible. Pablo dice a los romanos que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Estamos seguros bajo los méritos del Señor Jesucristo. Así que este es un recuerdo imborrable, Nosotros no podemos olvidar esto. El pecado ha sido perdonado, hemos sido limpiados de nuestras faltas, estamos frente a un Dios misericordioso que nos ama. Dios no recuerda más nuestros pecados y transgresiones. En segundo lugar, en este salmo encontramos un ruego imprescindible. Aquí tenemos quizá el corazón de este salmo, con toda probabilidad el corazón de este salmo, los versículos 4 al 7, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida? Para que tu pueblo se regocije en ti, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Esto es un ruego, escuchen, imprescindible. Nosotros podríamos decir, como dije, es el corazón del mensaje, una súplica por restauración. Una súplica por restaurarnos es lo que está haciendo el salmista. Ahora bien, el verbo más importante aquí es restaurar. Este es un verbo que en el hebreo significa girar, volver, regresar, hacer de nuevo, cambiar, retirar, traer de vuelta, restablecer, ser devuelto, traer otra vez, tomar, recompensar, responder. El verbo se utiliza más de 1000 veces
más de 1000 veces, y tiene varios matices de significado en sus 4 raíces en el original. En la raíz simple, el verbo se utiliza para describir reacciones, actitudes y todo lo que tiene que ver con sentimientos divinos y humanos. El rey Josías se volvió al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Recuerden eso, está en Segundo de Reyes, capítulo 23, y en el libro de Jeremías, en el capítulo 34, se nos recuerda eso también. O sea, volver a su estado original es una de las ideas más claras que comunica la palabra restaurar, que aparece aquí en versículo 4, restáuranos, oh Dios. Nosotros hemos tenido unas sillas antiguas en casa que mi esposa ha comenzado a restaurar. Y a simple vista, cuando compramos estas sillas en un lugar de compra-venta, se veían muy preciosas, por eso nos llamaron la atención y las compramos. Pero cuando ella comenzó a aplicar este producto adecuado a la superficie, comenzó a verse el verdadero color y estado de la manera original. Todo lo que se removió no aparentaba ser algo malo, pero sí estaba impidiendo que se vea el estado original de la madera. Y esa es la idea de restaurar. Esa es la idea de restaurar. Ya hemos visto que la ira de Dios por el pecado ha desaparecido. Eso ocurrió en la cruz, por supuesto. Sin embargo, el texto dice aquí que Dios mostraba su enojo. Obviamente, cuando no hay una disposición a volver al estado original, es normal y es necesario que se pueda percibir la falta del favor de Dios. Porque Jehová, al que ama, disciplina. Dios no puede estar complacido con el pecado. Sabemos que el pecado afecta nuestra comunión con Dios. Primera de Juan lo enseña. Nosotros tenemos comunión con Él cuando nosotros confesamos nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora nosotros debemos entender que nada es restaurado a menos que se vea la necesidad de hacerlo. Y así como la silla de madera que tenemos en casa o las sillas de madera precisaban un producto, era un producto que tenía que superar la dureza de lo que cubría o que recubría la madera, que estaba por tanto tiempo adherido a la madera e impedía ver su color original. Y así también el corazón que va a ser restaurado necesita algo superior a su propia manera de razonar. No es suficiente con que nosotros razonemos de vez en cuando que no estamos bien, que siempre debemos mejorar, que nunca podemos decir que estamos de todo bien. Necesitamos pensar aquello que haga ver su verdadero estado y lo devuelva a su condición original que honra al Señor. Ahora, la restauración de Israel se hacía desde el conocimiento de que su estado espiritual era el mismo de siempre, es decir, la idolatría. La verdad es que luego del cautiverio nosotros sabemos que Israel nunca volvió a la idolatría en el sentido de tener imágenes o la iconolatría. Pero la idolatría no volvió a ser lo mismo en Israel, lo sabemos, en el sentido de tener imágenes o adorar a Baal, etcétera, etcétera. Pero la idolatría no siempre se muestra con imágenes, sino que es todo aquello, sabemos, que ocupa el lugar de Dios. Pues bien, eso es importante. ¿Por qué no nos damos cuenta de esto habitualmente? Y yo quisiera que me acompañen un momento al Salmo 115. ¿Por qué es que no nos damos cuenta habitualmente? Quiero que me acompañen allí nomás al Salmo 115. Es un salmo conocido, por supuesto, y este es un salmo que se cantaba en el peregrinaje hacia la adoración en Jerusalén, según he leído. Y dice los primeros versículos: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. Es tremendo la descripción que hace el salmista aquí. Yo
quiero que observen algunos pensamientos de este salmo para luego continuar con el Salmo 115. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. El salmista está expresando, nosotros realmente buscamos naturalmente nuestra propia gloria, pero el salmista reconoce de quién es la gloria. Saben que la idolatría en Romanos capítulo 1 nos dice que los hombres cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La idolatría comienza abandonando la gloria de Dios. Por eso nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el salmista también dice que eso es, dice, porque ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está tu Dios? Ahora, si Dios da gloria a su nombre, versículo 2, por tu misericordia, por tu verdad, si Dios da gloria a su nombre en lugar de nosotros, que sea por su misericordia. Si fuera por su justicia, nosotros seríamos consumidos. Esa es la razón por la que debemos dar gloria a su nombre. Miren, lo que ocurre, dice que nosotros damos confusión o creamos confusión a los paganos y a los inconversos, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Es su Dios. Eso es lo que ocurre en la vida de una persona que comienza a enfocarse en sí mismo y olvida a Dios. Eres su centro, Dios deja de ser lo importante y naturalmente nosotros comenzamos a dar un mal testimonio y la gente pregunta, ¿dónde está su Dios? Porque ha desaparecido de nuestra adoración. También tenemos que entender que esto no afecta en nada a Dios. Nuestra idolatría no afecta a Dios, nos afecta a nosotros mismos. Dios no cambia, dice la Escritura, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Pero yo creo que si hay algo que realmente marca nuestra condición, está en versículos 4 al 8, quizás los más conocidos de este salmo, donde describe lo que son los ídolos, que tienen boca, mas no hablan, que tienen ojos, mas no ven, que tienen orejas, mas no oyen, narices y no huelen, pies y no andan, manos y no palpan. Pero inmediatamente dice, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Y hermanos, nosotros cuando necesitamos restauración, cuando hemos vuelto a la idolatría, nosotros nos volvemos semejantes a los ídolos que hacemos. Por esa razón no hablamos, no vemos, no oímos, no olemos, no tocamos y no andamos, no tenemos la capacidad de identificar, de testear el pecado bíblicamente, porque nos hemos hecho iguales a lo que adoramos. Eso es muy importante. No percibimos la condición en que estamos porque nos hemos vuelto y nos hemos transformado igual a los ídolos que tenemos. El estado de la nación, las consecuencias que estaban viviendo, hizo que el pueblo comenzara a examinarse en Salmo 85 y buscara ser restaurado. La condición a la que habían arribado les despertó a ellos la verdadera condición. Piensen un momento si queremos examinar nuestras vidas a la luz de este Salmo 85 y pensando en lo que acabamos de leer del Salmo 115. Piensen un momento, esta pandemia nos ha limitado a todos. Ha limitado a todo el mundo. Dios puso al mundo patas para arriba con algo que ni siquiera el ojo humano puede ver. Nuestras iglesias incluso están cerradas, están afectadas por la pandemia. Entonces, ¿no vamos a tomar tiempo o no estamos tomando el tiempo para examinarnos? ¿Cómo es que Dios nos ha dejado en casa? Pues quizá es el único lugar que podemos estar para finalmente parar y considerar diversas áreas de nuestra vida que necesitan restauración. Piensen en la vida personal, mi vida de devoción. ¿Cómo está tu vida de devoción? ¿Cómo está tu tiempo con el Señor? ¿Cómo está mi tiempo con las Escrituras? ¿Cómo está mi tiempo de oración? ¿Cómo está mi testimonio en el barrio? ¿Cómo es mi testimonio en el trabajo? ¿Qué de mi vida personal? Ten cuidado de ti mismo, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Tenés que examinar tu corazón. El salmista dijo, examíname a mí, oh Dios. Conoce mi corazón, no el del otro. ¿Qué de nuestra vida familiar? Mi relación con mi esposa, mi relación con mi esposo, mi relación con mis hijos, nuestra participación en la iglesia como familia. ¿Cómo es la paz o la ausencia de paz en nuestro hogar? ¿Cómo estamos examinando nuestras vidas? Dios está trayéndonos esto para que consideremos, para que meditemos, para que pensemos. Con relación a la iglesia, ¿cómo está mi compromiso con la iglesia local? ¿Cómo está mi compromiso como miembro de la iglesia?
¿Cómo está mi compromiso con los hermanos que viven lejos de nuestra congregación, con las actividades semanales, con la filosofía pastoral, con los inconversos? Ahora, puede que muchas cosas hayan ocupado ya el lugar que le corresponde a todo esto. Se ha transformado en un ídolo y ahora no podemos verlo y estamos estancados. Estamos estancados. El libro de Oseas dice, a Efraín se ha vuelto como una paloma indómita. Efraín fue cubierto de canas y él no lo supo. Han devorado sus fuerzas y él no lo supo. Hermanos, no nos damos cuenta. Sansón no sabía que sus fuerzas habían acabado de él. La Odisea no sabía que era un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No sabían. Hemos culpado a otros, hemos culpado a otras cosas, e inclusive hemos racionalizado las limitaciones. Nos hemos acostumbrado a tener ídolos y no vemos la necesidad de ser restaurados. Pero este ruego por restauración incluía la petición de recibir vida de parte de Dios. Es un pueblo que tuvo vida, pero el pecado le engendró una condición moribunda que lo único que puede sacarlo de ahí es Dios. Es como diciendo, Dios, no podemos darnos vida nosotros mismos. No podemos autorrestaurarnos. Solamente tú tienes el poder para hacerlo. Tú tienes el poder para restaurarnos. Y esa es una de las peticiones del salmista en los versículos que hemos leído en esta sección. Allí está. Dice en Salmo 85, otra vez, versículo 6, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? ¿Se dan cuenta? No queremos vida para pasarla bien, sino para hallar gozo en el Señor. Siempre hablamos del primer amor, de perder el primer amor, pero quizá es tan trillado eso en nuestros corazones que dejamos de pensar si realmente hallamos gozo en el Señor, si hemos perdido el valor de la persona de Cristo, el gozo de estar en comunión con Él. Usualmente buscamos salir de los problemas porque tenemos temor, pero aquí la razón del avivamiento es hallar gozo en Dios. Esto incluye que Dios nos abra los ojos a su misericordia. Es lo que dice, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia. No dice, muéstranos misericordia, sino muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos. Que también el hebreo dice que puede tener los siguientes significados derivados, todos los cuales requieren que el individuo vea físicamente fuera de sí mismo, que pueda ver para poder aprender a conocer ya sea a otra persona o a Dios. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Es una petición a Dios de que nos abra los ojos. Es un deseo de que nos vuelva a dar vida. Hermanos, nadie puede provocar un avivamiento, solo Dios. Y Él puede usar algo tan pequeño como un virus para hacernos reflexionar. La pregunta es, ¿desaprovecharemos la oportunidad? En tercer lugar, en este salmo tenemos en los versículos 8 al 13 una revelación inigualable, En versículos 8 al 13 dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Precioso texto este, pero vean lo que tenemos para aprender de esta parte del Salmo tan precioso. Es una escena que nos hace pensar un poco, es similar a la que vivió el profeta Habacuc. Porque aquí el salmista dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Pero así Habacuc en su profecía dice en Habacuc 2.1, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Santiago capítulo 1 nos dice que todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar. El salmista Habacuc y Santiago están diciendo, tengo que tomar tiempo para escuchar. Esto es lo que yo necesito.
Cuando uno calla es porque no tiene más argumentos. Mientras eso no ocurra, queridos hermanos, vamos a seguir hablando y discutiendo y razonando en nuestros corazones nuestras faltas y nuestros pecados. Pero ahora, cuando Dios trae un avivamiento genuino, nosotros comenzamos a escuchar. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Comienzo a escuchar a Dios. Estamos rendidos. No tenemos más que decir. Finalmente sucumbimos ante la realidad de nuestros pecados y la santidad de Dios. Tenemos la actitud de Job, que dice: pongo mi mano sobre mi boca, no hablaré más, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza ante la santidad, la justicia y la majestad de Dios. Lo que Dios está haciendo con nosotros, como quiere, para hacernos volver a Él. Esto es un espíritu rendido, que no se resiste más. Es una de las cualidades del arrepentimiento, donde nosotros dedicamos el tiempo a escuchar, no queremos hablar más, no queremos discutir más, no queremos entrar en discordia con Dios, queremos estar quietos y escuchar. Me encanta esta frase del Salmo que dice: porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Y en este contexto del Salmo, específicamente el Salmo 85, el salmista está confiado en cómo el Señor tratará con un pueblo rendido que busca ser restaurado, avivado y sanado. ¿Cómo Dios va a tratar con un pueblo que se rinde? Finalmente es avivado y es restaurado. ¿Y no es cierto que precisamos esto? ¿No es verdad que nos hace falta la certeza de un corazón en paz, como dice Filipenses capítulo 4? Que Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y dónde encontramos la voz de Dios que nos trae la paz? ¿Dónde está la voz de Dios que nos habla paz a nuestros corazones? Únicamente en un solo lugar, hermanos. Es en el Evangelio. El Evangelio vuelve a recordarnos a nosotros dónde regresamos para una comunión genuina con Dios, una comunión restaurada, un avivamiento genuino producido por el Espíritu Santo. El Evangelio nos habla del pecado y nos habla del amor de Dios y la justicia de Dios. Por eso, el megáfono de Dios, cuando escuchamos, dice al corazón en restauración y avivamiento así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Queridos hermanos, solamente una visión fresca del Evangelio puede hacer que no volvamos a la locura. Es decir, que en este contexto tenía que ver con todo lo que los desvió de Dios. Entonces, ¿qué cosas son locura para nosotros? Todo aquello que nos ha llevado a una necesidad de restauración y avivamiento por parte de Dios. ¿Qué arruinó tu amor por el Señor Jesucristo? ¿Qué corrompió tu matrimonio? ¿Qué destruyó tu devoción? ¿Qué te amargó? ¿Qué te frustró? ¿Qué fue lo que te tentó? ¿Qué fue lo que te incapacitó y te volvió ciego a las misericordias de Dios? ¿Que te hizo áspero? ¿Que te hizo abyecto? ¿Que te hizo deshonrar a Dios? ¿Que te volvió absolutamente nocivo para otras personas? ¿No volverás a eso con una fresca visión del Calvario? No vas a volver a eso. Si tenés una visión del Calvario, no vas a volver a ese problema de tu corazón. Es el Calvario lo que trae paz. Pero otra vez, noten esto, que es el Espíritu, es una revelación del Espíritu Santo, es una revelación inigualable. El versículo 9 dice: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Cercana está su salvación. Su salvación está cercana. O sea, para el hijo pródigo, la salvación estaba a distancia de una sola frase. Sabemos, Lucas capítulo 15, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Miren, para un inconverso, la Biblia dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Cuánto más para un hijo de Dios? ¿Cuánto más para alguien que ha sido hecho cercano por la sangre de Cristo? Está cercana la salvación cuando somos restaurados. Esta es la revelación inigualable. Otra vez, Dios trae salvación a su pueblo. Y los versículos que siguen son una clara representación de la cruz, de donde proviene esta salvación. Son preciosos los versículos 10 hasta el versículo 11. La misericordia se encuentra con la verdad y la justicia se besa con la paz. Déjenme decirle lo que dice un autor acerca de esto. La misericordia y la verdad se encontraron. En términos hermosos, dice el salmista, describe la salvación que Dios trae a su pueblo. Podría parecer que la misericordia y la verdad se contraponen, con la misericordia buscando conceder perdón y la verdad decidida a condenar. En la gran obra de la salvación de Dios, la misericordia y la verdad se han encontrado. Y luego dice, la justicia y la paz se besaron. Y así como la misericordia y la verdad se encuentran, así la justicia y la paz se saludan mutuamente. Podría parecer que la justicia me condenaría e impediría que el shalom, la paz de Dios, me alcanzara. Pero en la gran obra de salvación de Dios, su justicia y su paz son los mejores amigos. Estos 4 atributos, misericordia, verdad, justicia y paz, son atributos divinos que se separaron en la caída de Adán y se encontraron de nuevo en el nacimiento de Cristo. Y especialmente la misericordia se inclinó a salvar al hombre y la paz no podía ser su enemigo, pero la verdad exigía el cumplimiento de la amenaza de Dios. El alma que peca morirá. Y la justicia no podía dejar de dar a cada uno lo que le corresponde. Pero ahora, ¿dónde se reunieron estos? En Cristo Jesús. ¿Dónde se reconciliaron? Cuando derramó su vida, su sangre en el Calvario. Qué precioso. Pablo expresó más tarde esta idea en Romanos capítulo 3, versículo 26, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En la cruz, Dios demostró su justicia ofreciendo al hombre la justificación, un veredicto legal de no culpable, mientras permanecía completamente justo, porque la justa pena del pecado había sido pagada en la cruz. Dios ahora podía ser justo y simplemente enviar a cada pecador. Dios podía ser justo y simplemente enviar a cada pecador al infierno como lo haría un juez justo. Pero solo Dios podía encontrar la manera de ser justo, tanto justo como justificador del que tiene la fe de Jesús. Romanos 3, 22, 23, 24, 25 y 26, el corazón del Evangelio. Lo tenemos aquí en el Salmo 85. Al pensar en una restauración, es el recuerdo del Evangelio lo que nos restaura. Esta esperanza inigualable que transforma el corazón, que sostiene la vida del cristiano, que lo restaura, lo aviva y es la que le devuelve a Dios su lugar en la vida de su pueblo para que lo siga, como dice el versículo 13. La justicia irá delante de él y sus pasos no pondrá por camino. El salmo comienza con el salmista recordando las huellas de Dios en el pasado, sus pasos con los cuales fueron guiados por Dios. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Está recordando los pasos por los cuales Dios les ha marcado y los ha guiado. Y una de las cosas por las cuales Dios, a través del profeta Jeremías, reprendió a su pueblo fue por no hacer preguntas correctas. Escuchen, y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Luego les dice, ¿no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Y luego dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Todos estos eran recuerdos que no tuvieron. Pero ahora, en este salmo, el autor mira y recuerda el pasado, recuerda los caminos de Dios. Se detiene para examinar, busca restauración, pide por avivamiento, encuentra esperanza y finalmente sabe que ahora Dios le va a poner sus pasos por camino otra vez. Y hermanos,
De eso se trata la restauración. De eso se trata un avivamiento. Se trata de volver al camino original. Se trata de volver al estado original. Se trata de volver al momento donde fuimos justificados, donde encontramos nuestro gozo y nuestra paz en Cristo. Solamente el Evangelio nos trae de regreso a la ruta correcta, porque Jesús dijo: yo soy el camino. Jesús es el camino de justicia. Pablo dijo en el libro de Filipenses: quiero ser hallado no en mi justicia, sino en la justicia que es por la fe de Cristo. Y para concluir, quiero preguntar: ¿qué puede hacer esta pandemia si no sabemos su origen? ¿Qué puede hacer esta pandemia si no sabemos su origen? Bueno, solamente puede causar temor. El mundo está con temor. Pero ¿cómo cambia eso cuando sabemos que Dios es quien la controla? Cuando sabemos que Él es quien la provocó. Cuando sabemos que solamente sus designios son justos, son santos, son misericordiosos y son soberanos. Todo cambia cuando pensamos así. El corazón se vuelve silencioso. El corazón ruega al Señor: restáuranos, restáuranos, vuelve a darnos vida. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de haber compartido juntos a través de este medio tu palabra. Oh Señor, confesamos que no entendemos todo. Confesamos que necesitamos que tú abras nuestros ojos para ser restaurados. Restáuranos, Señor, avívanos, examina nuestras vidas. Estamos en falta contigo, estamos en falta en nuestro hogar, estamos en falta con nuestros hermanos, estamos molestos, tenemos incomodidades, tenemos falta de comunión, tenemos pecados ocultos en nuestras vidas, tenemos situaciones que no queremos arreglar contigo. Señor, restáuranos para que como pueblo podamos ver cuáles son tus pasos que nos has puesto por camino y podamos seguir en tu justicia. Señor, te damos gracias porque Cristo es, y el Evangelio, aquel que nos da a nosotros el camino de justicia y el camino de la restauración. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.